Creías que podías escapar, pero tu pasado te reclama con un último encargo. Jurás que será el final, tu última vez para ser libre. Pero al volver a tu refugio, la puerta está abierta. El verdadero peligro no te esperaba en la calle. Ya estás sentado en tu sofá, listo para arrastrarte de vuelta al infierno del que intentabas huir. Ya que vos también estás espiando la vida de Shin desde tu pantalla, deja una prueba de que pasaste por acá y reventá ese botón de like. La noche caía sobre la ciudad, y entre las luces de neón y los bocinazos de los autos, un joven que volvía a casa se detuvo un momento. Con un suspiro de alivio, guardó algo en su mochila y sacó el celular. No era una noche más, el cielo se veía particularmente despejado, así que aprovechó para sacar unas fotos. Mientras se enfocaba, notó algo en la pantalla, o tal vez en el reflejo, otra persona al otro lado de la calle. Al principio no le dio mucha importancia, pero luego lo reconoció. Era el tipo del que Alex, su amigo, había estado hablando, el que se había mudado hace unos días. El hombre estaba en un balcón, fumando tranquilamente, con una bata que dejaba ver algunos tatuajes. Tenía una presencia que no pasaba desapercibida. El joven, absorto en su observación, tomó otra foto. De repente, el hombre del balcón levantó la vista, como si hubiera sentido que lo estaban mirando. Un ups nervioso se le escapó al joven, que se apresuró a bajar el celular. El otro hombre, impasible, terminó su cigarrillo y lo apagó. Mientras se disponía a entrar, desde el interior del departamento se escuchó una voz, un poco esperanzada. «Nos vamos a ver de nuevo, ¿verdad?» El hombre se detuvo un instante. «Te dejé mi número», agregó la voz. «No te olvides de llamarme». Con una mirada tranquila y una sonrisa apenas perceptible, el hombre respondió, «Claro que sí». Pero el joven, con el corazón acelerado por verse descubierto, no dudó un segundo y salió corriendo. Ya a salvo en su casa, la vergüenza y el arrepentimiento lo asaltaron. «¿Por qué hice eso?», se repetía, convencido de que ahora el vecino pensaría que era un voyeur. Intentaba justificarse, «Solo se me resbaló el dedo», pero sabía lo poco creíble que sonaba. Sus pensamientos lo seguían incluso cuando un amigo le preguntó qué hacía todavía ahí, si su turno ya había terminado. Mientras tanto, la tensión también envolvía la vida del misterioso vecino, el señor Shin. Lo encontramos en un desolado complejo industrial, con una expresión seria y visiblemente cansada. Pronto, un viejo conocido, un hombre de traje con aire de superior, se le acercó. «¿Cuánto tiempo sin verte, Shin?», dijo el hombre con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Shin, claramente molesto, suspiró y respondió, «Recuerdo perfectamente haberte pedido que no te acercaras por acá. Ni se te ocurra pensar que estoy acá porque quiero verte. Deja de dar vueltas y decí que querés». El hombre, ignorando la frialdad de Shin, se quejó del lío que había armado para dejar ese mundo y terminar en un lugar tan sucio como ese. Sin más preámbulos, le tendió un sobre con un celular viejo, ofreciéndole un último encargo. Solo tenía que recoger y entregar la mercadería. Simple, ¿verdad? Shin, con una mirada cargada, dejó en claro que, si aceptaba, ese sería su último trabajo. El hombre de traje, con una sonrisa burlona, lo pinchó. «¿Ya no necesitas la plata? ¿Jason te perdonó la deuda? No es tarde para volver y suplicar». También le recordó que, de esto, no sacarías mucho. Shin lo ignoró, y el hombre, llamándolo un verdadero imbécil, se marchó con sus secuaces. Shin se quedó solo, mirando el celular en la mesa, sumido en sus pensamientos. Parecía que su pasado, por más que intentara, no lo iba a soltar tan fácilmente. Más tarde, mientras Shin volvía a su departamento junto a otro hombre que no paraba de hablar de lo absurdo que había sido algo y de ese tarado, se topó con una sorpresa. Al intentar abrir la puerta, notó que estaba sin llave. Antes de que pudiera reaccionar, su acompañante, que ya estaba dentro, le preguntó si podía usar su ducha. Shin reaccionó de inmediato, lo empujó con decisión hacia afuera. «Creo que deberías irte», dijo con firmeza. El otro hombre, completamente descolocado, preguntó, «¿Qué fue eso? ¿Tu lugar está sucio? No me importa». Pero Shin, sin dar explicaciones y con una expresión seria, solo dijo, «Lo siento». Y le cerró la puerta en la cara, dejando a su acompañante mudo y confundido en el pasillo. El acompañante de Shin, visiblemente enojado por el rechazo, bajó las escaleras quejándose de la mala noche y de la mala costumbre de los hombres guapos. Mientras tanto, Shin cerró la puerta de su apartamento con un clic, dejando afuera el bullicio y la frustración ajena.
Pero la casa de Shin no estaba vacía. En el sofá, con los pies sobre la mesa y una actitud de dueño, lo esperaba un hombre con tatuajes y un semblante serio. «Este lugar es un desastre», dijo el recién llegado, como si el apartamento fuera suyo. Cuando Shin se quitó la chaqueta y se sentó, el hombre en el sofá lo regañó. «Tendrías que haberlo dejado entrar». Shin, sorprendido por su presencia, le preguntó: «¿No se suponía que no ibas a volver hasta la semana que viene?». El otro hombre, a quien Shin llamó Tae-jun, le respondió con un tono que dejaba claro que no estaba contento. «Hace rato que te estoy esperando». A Shin no le gustó la invasión y le dijo que un aviso hubiera estado bueno. Tae-jun siguió reclamándole a Shin por estar hasta tarde después del trabajo y le preguntó quién era el tipo que Shin acababa de echar. El enojo de Tae-jun no se detuvo ahí. «No pude contactarte y te mudaste sin avisar». La molestia era evidente en su rostro. «Me reenojó», le dijo, mirándolo fijo. Tae-jun se levantó y se acercó a Shin. Sin darle tiempo a reaccionar, lo agarró por la cara y lo besó de forma abrupta. Shin apenas pudo soltar un de sorpresa y repulsión, una escena tensa que revelaba una dinámica mucho más complicada de lo que parecía. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, el joven protagonista, que había huido avergonzado antes, estaba concentrado en su celular, tecleando o navegando algo. Su momento de privacidad se interrumpió cuando una mujer, Mia, entró de repente. Él se sobresaltó, tratando de disimular lo que veía. Ella, curiosa, le preguntó qué lo había sorprendido tanto, insinuando que estaba viendo algo pícaro. Él lo negó rápidamente. Mia, entonces, le recordó que tenía que comprar leche y huevos para su mamá, y al ver a Alex en el mostrador de lo que parecía ser un café, le pidió unas papas fritas. La vida cotidiana seguía su curso, ajena a los secretos y las tensiones del vecino misterioso. La vida cotidiana seguía su curso, ajena a los secretos y las tensiones del vecino misterioso. En el café, el joven protagonista, absorto en su celular, revisaba de nuevo la foto que le había sacado a Shin. Una mezcla de arrepentimiento y molestia le invadía al pensar que quizás el vecino lo había malinterpretado. Mientras tanto, en la misma mesa, Mia se quejaba de su hermano Chris, preocupada de que anduviera metido en problemas con gente rara de nuevo y pidiéndole al protagonista que hablara con él. Mia, con el ceño fruncido, insistía en la necesidad de que su hermano recibiera un buen consejo. La conversación continuaba y la preocupación de Mia se hacía evidente, urgiendo al protagonista a actuar. Alex interrumpió brevemente, entregando las papas fritas a Mia, pero el joven ya tenía sus propios líos, y el recuerdo de Shin y esa foto que debería borrar lo tenía pensativo. Su mano dudaba sobre el celular, la imagen de Shin aún presente. Se prometió a sí mismo que la próxima vez que se lo cruzara, aclararía el asunto. No le gustaba que lo acusaran injustamente. Con un toque en la pantalla, el protagonista finalizaba sus reflexiones, decidido. No podía permitirse ser malinterpretado y su mirada reflejaba la intención de enmendar el error. Mientras tanto, en su departamento, Shin recibía una llamada telefónica. Al principio su tono era de fastidio, pero el semblante le cambió al escuchar la noticia. Su expresión se endureció, colgó y se volvió hacia Tae-jun, quien lo esperaba sin camisa en la cama. Le contó que Jason no andaba bien y que estaba en el hospital y que todos los esperaban ahí. Tae-jun escuchaba con atención la grave noticia sobre Jason y la urgencia de su presencia. El semblante de Tae-jun, aunque serio, denotaba una extraña preocupación ante la situación. Shin observó a Tae-jun, quien con un gesto que mezclaba rudeza y preocupación, le extendió unas bolsas de ropa. «Tómalas, no digas nada. Si no te gusta, tírala», le dijo Tae-jun, dejando las bolsas con un aire de indiferencia calculada. Le aconsejó visitar a Jason, pues no le quedaba mucho tiempo y podría arrepentirse después si no lo hacía. Poco después, Shin estaba sentado afuera, en las escaleras, encendiendo un cigarrillo, la mente absorta. La noticia de Jason lo había sacado de su eje, y el hecho de que Tae-jun estuviera tan cerca, tan inmerso en su vida, solo hacía que su pasado conflictivo se le viniera encima. Estaba sumido en sus pensamientos, cuando de repente un fuerte ruido y un salpicón lo sacaron de golpe de su ensimismamiento. Algo le había caído encima, provocándole un grito de sorpresa mientras miraba hacia arriba, desconcertado, el cigarrillo entre los labios. El joven se quejó, asqueado por el olor de lo que le había caído encima.
«Oh, qué asco, hoy no es mi día», murmuró, mientras a lo lejos Shin, que terminaba de cerrar un café cercano, lo observaba con una sonrisa irónica. El vecino, divertido por la peculiar escena, no dudó en registrar el momento con su celular antes de reírse para sí mismo, pensando, «¡Qué tipo más raro!». Más tarde, Shin se revolvió en su cama, despertando bañado en sudor de un sueño inquietante. Su mente estaba hecha un lío, intentando recordar el nombre de alguien o el porqué de su turbación nocturna. Se levantó pensativo, el cansancio y la confusión grabados en su rostro. Mientras tanto, en la cantina de Mia, el joven arrastraba la fregona por el suelo, suspirando ruidosamente. Su amigo Alex, impaciente, le dijo, «Se te escucha suspirar desde acá, contá qué te pasa, no te lo guardes». Pero el joven, con la mirada perdida, solo atinó a decirle que no quería oír sermones suyos. A solas con sus pensamientos, el joven se cuestionaba su vida amorosa. Hacía tiempo que no salía con nadie y de repente una nueva duda lo asaltó. ¿Será que en realidad me atraen los hombres y nunca me di cuenta? Se convencía a sí mismo de que todo era por la foto que le había sacado a Shin, o que quizás el vecino tenía razón y él era un pervertido. Justo cuando salía del trabajo, con unas bolsas en las manos y la cabeza todavía en las nubes, una voz lo interrumpió. «Hola». El joven se sobresaltó al levantar la vista y encontrarse con Shin parado frente a él tan tranquilo como siempre. ¿Ya cerraron?, le preguntó el vecino. El protagonista, nervioso y con el corazón en la garganta, apenas pudo responder que sí. ¿Por qué tenía que aparecer justo ahora?, pensó, mientras Shin se daba la vuelta para irse. Pero, casi sin pensarlo, el joven soltó un «¡Espera un segundo!». El joven, el corazón dándole a mil, le preguntó a Shin si estaba ahí por la foto que le había sacado sin querer. Se disculpó, aclarando que no era su intención. Pero Shin lo miró con una ceja levantada. «¿Qué foto?». La vergüenza invadió al joven al darse cuenta de que Shin ni se acordaba de ese incidente. Shin, divertido, le dijo que creyó que andaba buscando una mejor señal de wifi. La cara del joven se puso roja de lo avergonzado que se sentía. Entonces, Shin le pidió que le mostrara la foto. El joven, ya más confundido que antes, le preguntó cuál. Shin simplemente repitió, «La foto», refiriéndose a la que él mismo le había sacado cuando el joven se cayó. Shin encendió un cigarrillo, miró la imagen en su propio celular y comentó que ni siquiera era una buena foto. El joven, tratando de explicarse, dijo que le gustaba la fotografía y que a veces era un hábito. Aseguró que había guardado la foto de Shin solo para evitar malentendidos y que la borraría de inmediato. Shin se quedó en silencio un momento, solo fumando, y después le preguntó su nombre. «Joseph Landy», respondió, «pero ¿podés decirme yo?». Shin asintió y, para sorpresa de Yo, le dijo que no borrara la foto. Justo en ese momento, la campana de la cantina de Mia sonó y Alex salió disparado, lleno de curiosidad. «¿Qué hacías hablando con el tipo de enfrente?», preguntó. «¿Se conocen de antes y no me dijiste nada?». Alex seguía hablando de lo guapo y alto que era Shin, aunque enseguida añadió que no era su tipo. Yo, abrumado, apenas podía balbucear que no era nada de eso. Shin, con una leve sonrisa, le dijo a Yo que la próxima vez iría a la cantina antes de que cerraran. Yo, algo sonrojado, le explicó los horarios de cierre de la cocina. Y antes de irse del todo, Shin se volteó y, para la sorpresa de Jo, le dijo su verdadero nombre. Es Ian. El joven se quedó ahí procesando toda la información que acababa de recibir. Mientras Jo se quedaba ahí procesando toda la información que acababa de recibir, la noche se encendía en otro sector de la ciudad. Ian, ya lejos de la cantina y de esa inesperada conversación, se movía entre la multitud de un concurrido club. El lugar vibraba con la música y las luces, un caos perfecto para pasar desapercibido, aunque su presencia siempre llamaba la atención. No era una noche de ocio para él. En algún momento, en la intimidad de un baño, abrió un pequeño paquete y se lavó las manos, una acción que parecía más una purificación que una simple higiene. Al salir, un par de chicos comentaban lo atractivo que era el tipo que acababa de irse, y cómo no, si Ian tenía ese tipo de magnetismo. Cuando Ian decidió salir del club, la calle estaba igual de viva. Dos mujeres lo interceptaron, riéndose, invitándolo a quedarse un rato más. Pero Ian, con la misma seriedad que lo caracterizaba, simplemente les dijo que tenía otros planes. Justo en ese momento, un auto se detuvo cerca y el hombre de traje, su viejo conocido, le hizo una seña. Ian subió al auto sin dudarlo. El hombre de traje, con una sonrisa que no inspiraba mucha confianza, le preguntó si todo había salido según lo planeado. Ian solo asintió.
Sé que esto está por debajo de tus capacidades, le dijo el contacto, acomodándose las gafas, pero sos el único en quien puedo confiar para estas cosas, el único que no está en la mala. Mientras el auto avanzaba por las calles iluminadas, el teléfono del hombre de traje sonó. Le informaron que ya estaban listos para otro movimiento. Con una sonrisa se dirigió a Ian, prometiéndole que algo grande se venía, que solo tenía que esperar. Ian, mirando por la ventana el reflejo de la ciudad, guardó silencio, procesando las nuevas piezas de su complicado destino. Ian se despidió del hombre de traje, con un tajante "no me llames más", dejando al contacto del pasado en su auto, molesto y fumando un cigarrillo. Este suspiró, pensando en cómo Ian había arruinado sus oportunidades, sobre todo con lo de Jason. Luego, como si nada, el hombre de traje atendió una llamada de otro de sus asociados, un tipo con tatuajes que parecía haber estado en medio de un lío a juzgar por las manchas en su camisa nueva. El hombre de traje le preguntó por Ian, a lo que el otro respondió con un fastidio evidente. Recordó que el hombre de traje le había salvado de un aprieto hacía poco, pero no pudo evitar pensar lo metido que estaba Ian en todo este asunto turbio con ese hombre. Mientras tanto, Ian llegó a un lugar que parecía ser un hospital, o al menos un edificio con mucha gente, y su atención fue a parar a una fotografía. Era la imagen de un niño sonriente. Jimmy, pensó Ian, reconociéndolo. Poco después, Ian encontró a Jimmy, el mismo niño de la foto, caminando solo por la calle. Ian se acercó, diciendo que era un amigo de su papá y que lo estaba cubriendo en la tienda por un rato. Le propuso ir a tomar un chocolate caliente, prometiéndole que en la cafetería de enfrente hacían unos con malvaviscos enormes. Jimmy, emocionado, aceptó, pero justo cuando Ian lo llevaba de la mano, Jimmy gritó de alegría: ¡Papá! Su padre, que parecía visiblemente preocupado, corrió a abrazarlo con alivio, mientras el otro hombre que había estado con Ian en el hospital también se acercaba. Jimmy, ya en los brazos de su papá, contaba emocionado que habían ido por chocolate caliente. Su padre, aliviado, lo apretaba fuerte mientras Ian lo observaba en silencio. Después, Jimmy se despidió con un inocente "Chao, mister", mientras su padre lo sostenía. En otro lugar, dentro de un auto, el hombre de traje le preguntó a Tae-jun si ya tenía eso. Tae-jun le mostró unos papeles, pero el hombre de traje, despreocupado, le dijo que no importaba. Mientras tanto, y como si todo el peso del mundo recayera sobre sus hombros, Ian se sentía completamente agotado. Ian, ya solo, prendió un cigarro y se asomó por un balcón observando la cantina de Mia. Justo en ese momento, Joe salió del local. Ian lo llamó. Joe se dio vuelta y, al verlo, lo saludó con una sonrisa y un gesto con la mano. Al instante, se sintió algo incómodo, pensando si se había pasado de entusiasta. Ian le preguntó a Joe si trabajaba todos los días en la cantina. Joe le explicó que tenía los domingos y lunes libres. Con una sonrisa de lado, Ian aprovechó la oportunidad. ¿Querés ir a tomar una cerveza el domingo? Joe, sorprendido, preguntó: ¿Perdón? Ian, viendo su reacción, repitió: ¿No querés? Joe rápido le aseguró que sí, que claro que quería. Ian le propuso encontrarse a las 6 en la puerta del restaurante. Joe aceptó sin dudarlo. Al día siguiente, en la cantina de Mia, Joe estaba de un humor inusualmente radiante. Alex, su compañero y amigo, lo notó enseguida y le preguntó qué le pasaba, bromeando si acaso estaba saliendo con alguna chica. Joe, con una sonrisa que no podía disimular, solo le preguntó si era sábado, y al confirmarle a Alex que sí, su alegría se hizo aún más evidente. «Algo te pasa», le dijo Alex, notando que Joe guardaba un secreto. Mientras la vida de Joe tomaba un giro inesperado, el mundo criminal seguía su curso. Se comentaba que, aunque las cosas habían estado tranquilas por un tiempo, esa semana habían empezado a surgir varios incidentes. El segundo al mando de la organización estaba hospitalizado, y eso había desatado una pugna interna, con todos apuñalándose por la espalda. «Ninguno de esos tipos tiene principios», se escuchaba decir, confirmando que la ausencia de Jason había sumido a la organización en el caos. La ausencia de Jason había sumido a la organización en el caos. Desde el auto, uno de los hombres de confianza de Tae-jun, TJ, explicaba que la banda era una coalición de pymes de la calle y que el desorden era inevitable. También recordaba cómo fue TJ quien unió a las bandas asiáticas, un tipo peligroso que, a pesar de su largo historial de problemas, no tenía un solo antecedente. «Cuando Jason muera, esto va a ser un quilombo mucho más grande», remataba, dejando claro que la situación solo iba a empeorar.
Mientras el caos se apoderaba del mundo criminal, el propio Tae-jun llevó un detective, Harry Palmer, a un restaurante lujoso, con un estilo tradicional y opulento. Palmer se veía incómodo, fuera de lugar. Tae-jun, con una sonrisa fría, ya lo esperaba en una mesa. El detective lo reconoció de inmediato, sorprendido. ¿Vos sos Tae-jae? Tae-jun no se inmutó. Le ofreció a Palmer una oportunidad, una que el detective no podía rechazar. Sabía que la hija de Palmer estaba grave, en una situación crítica, esperando por una cirugía y sin donantes compatibles. Con esa información, Tae-jun le puso sobre la mesa la posibilidad de resolver ese problema. Palmer, con la voz ahogada por la esperanza y la desesperación, preguntó qué tenía que hacer. ¿Qué? ¿Por qué tan serio?, se rió Tae-jun. No te vamos a pedir nada grande, detective. Solo no hagas nada. La oferta era simple: no interferir, no investigar, no meterse. A cambio, la vida de su hija. Tae-jun le dejó claro que si cooperaba, él podía ayudarlo en muchas otras cosas de acá en adelante. Palmer, con la carga de la decisión en sus hombros, lo miró, sintiéndose atrapado. Mientras tanto, en un rincón más tranquilo de la ciudad, Joe se impacientaba afuera de la cantina de Mia. Miraba su reloj, ansioso. ¿Llegué muy temprano?, se preguntó, lamentando no tener el número de Ian para poder avisarle. Pero no importaba, la emoción de su próxima cita con Ian lo mantenía ahí, esperando. De repente, Joe notó a alguien conocido a lo lejos. Era Chris, que caminaba por la calle con la capucha puesta. Joe lo llamó con preocupación, notando de inmediato que Chris lucía mal, con un ojo morado y la cara golpeada. Al verlo, Chris se sobresaltó y se dio cuenta de que Joe lo había visto. «Chris, vení para acá», le exigió Joe, acercándose para arrastrarlo. Empezó a regañarlo furioso. «Vos, ¿sabés lo preocupada que está tu mamá? ¿Qué carajos estuviste haciendo? No contestás el teléfono y nunca volvés a casa». Chris emitió un sonido de molestia. Joe lo miró con seriedad. «¿Estás de nuevo con esa pandilla? Contéstame». Chris dudó. «Yo tengo mis razones». «¿Y cuáles son esas razones exactamente?», insistió Joe, agarrándolo del brazo. «No le voy a decir a tu mamá, solo contame qué está pasando». Chris intentó evadir la respuesta, pero Joe no lo soltó. «Chris Banks», exclamó Joe, usando su nombre completo para mostrar su seriedad. Por dentro, Joe se preguntaba por qué Chris tenía que aparecer justo ahora, el día de su cita con Ian. ¿Te volvieron a pegar? ¿Fueron ellos los que te hicieron esto? Mientras discutían, una voz se escuchó. Era Ian, que había llegado al lugar. «Joe, ¿qué pasa?». Joe se iluminó al verlo, aunque Chris se quedó estático y con los ojos bien abiertos, observando a Ian con una mezcla de sorpresa y miedo. Ian, al ver la situación, se disculpó con Joe. «Discúlpame, solo tengo que hablar con este mocoso un segundo». Pero antes de que Ian pudiera hacer algo, Chris reaccionó de golpe. Manoteó la mano de Ian y salió corriendo sin decir nada. «¡Chris!», gritó Joe, frustrado al ver a su primo huir. Ian, un poco sorprendido, le preguntó si quería que lo atrapara. «No», contestó Joe, con una pequeña sonrisa, tratando de disimular su molestia. «Es mi primo menor, creo que sé dónde puede estar quedándose». Ian y Joe se quedaron un momento en silencio. Ian rompió el hielo. «Por cierto, llegaste temprano». Joe sonrió. «Yo también llegué temprano. No quería que nos perdiéramos», le dijo Ian mirándolo fijamente. La tensión del momento se disipó, reemplazada por la química entre ellos. Pero la tranquilidad no duraría mucho. Lejos de ahí, el teléfono de Chris sonó. Che», dijo Chris a la persona del otro lado. «Me crucé con Joe y adivina quién más vi». «¿Quién carajo es Joe?», preguntó la voz. «Mi primo Joe, idiota», respondió Chris irritado. «Ian estaba con él». La voz del otro lado se tensó. «¿Ian? ¿Cuál Ian? ¿El K-35 Ian?» «Sí», afirmó Chris, con una expresión de pánico. «Ese Ian Shin». Mientras tanto, lejos de ese caos, Ian deambulaba por su lujosa casa. Al ver unas cajas con objetos viejos, su mirada se detuvo en una revista de deportes. Empezó a hojearla y una imagen de una moto saltando en el aire lo transportó a otro momento. «¡Qué desperdicio!», pensó, quizás refiriéndose a su propio talento o a los años pasados. Ian era bastante bueno. De repente, un hombre mayor, frágil y demacrado, apareció silenciosamente. Era Jason, o como Ian lo llamaba, Young-woo, quien se recuperaba en su casa después de su hospitalización. Ian se sobresaltó por su aparición silenciosa, a lo que Jason le respondió con su habitual humor negro. «Es que me estoy muriendo». Ian, acostumbrado a estas bromas de mal gusto, solo pudo suspirar. «Te ves mucho mejor que antes», le dijo Jason, quien parecía estar de humor para conversar.
Comparado con esa comida horrible del hospital y contando los dibujos del techo, esto es el cielo. Eso sí, se quejó de que Ian no limpiaba mucho la casa. La conversación tomó un giro más personal cuando Jason le preguntó a Ian si había terminado con esa mujer. Ian, molesto por la intromisión, le pidió que se preocupara por su salud y no por sus relaciones. Pero Jason insistió, preguntándole cuándo se iba a casar, ya que estaba en sus 30 y largos. Para Jason, Ian necesitaba formar una familia de verdad, tener hijos y estabilidad para los que venían detrás. Ian solo pensó, ¡qué viejo tan insistente! Él defendió su propia definición de familia, recordando que el mismo Jason, Shin Jung-gu, había dicho que Jung-gu era su familia. Jason, con una expresión seria, insistió en que hablaba de una familia de verdad, no de ese tipo de lazos. En otro momento, o quizás en un recuerdo que pasaba por la mente de Ian, lo vemos visitando a una familia. Un niño, Ji-hoo, jugaba con una pelota de voleibol. Ian se despidió de la mujer de la casa y le dio dinero al niño, diciéndole que escuchara a sus padres. Parecía un tío cariñoso. Sin embargo, su mente seguía en el pasado, y en el auto, una promesa a Tae-jun resonaba en su cabeza. No creo que pueda cumplir mi promesa, lo siento Tae-jun. Ian encendió un cigarrillo, preguntándose por qué Jason se ponía tan sentimental últimamente. Mientras tanto, en el bar, la cita de Ian y Jo seguía, ajena a las intrigas criminales. Jo le contaba a Ian cómo había dejado su trabajo y se había mudado con su tía para ayudarla. Pensándolo bien, fue una locura, admitió Jo. Ian, con una sonrisa ligera, lo animó. «Locura, a mí me parece algo genial». Jo, sintiéndose halagado, pensó que Ian era genial también. «Pero, al trabajar en el restaurante, te conocí a vos, Ian», dijo Jo con una sonrisa, sugiriendo que todo había valido la pena. Ian, aunque contento, soltó una bomba inesperada. «La verdad, desde que me mudé acá, no conocí mucha gente con quien pasar el rato, así que estaba un poco aburrido». Y luego, con un tono más serio, agregó: «Pero solo me queda un tiempo, pronto me voy a mudar a otro lado». Jo, sorprendido, preguntó: «¿Vos también? ¿Y a dónde?» Ian dudó: «No estoy seguro». A Jo le pareció una respuesta inusual. Intentando mantener la conversación y quizás entender más de Ian, le preguntó: «¿Tenés fotos con vos? ¿Puedo verlas?» Ian, con una sonrisa, respondió: «Ah, claro, espera un segundo, tengo algunas fotos de mi portafolio en el celular». Ian le mostró las fotos a Jo, quien se quedó impresionado. Ian, con una media sonrisa, le aseguró que no tenía de qué preocuparse, que seguro te aceptan. Mientras Jo agradecía, Ian, en sus adentros, pensaba que como Jo se iría pronto, todo sería más fácil. Con eso en mente, chocaron sus botellas en un brindis. Un rato después, Jo se sentía completamente borracho, internamente quejándose de lo mucho que había tomado, intentando seguirle el ritmo a Ian. Se dio cuenta de que Ian había dejado su teléfono vibrando sobre la mesa. Al ver la llamada entrante de TJ, Jo se quedó pensando. En ese momento, Ian regresó por su celular. Le dijo a Jo que ya había pagado la cuenta y, aunque el chico, que le soltó, no le gustó mucho a Jo, no hubo tiempo para más. De repente, una multitud ruidosa los empujó en la salida. En medio del tumulto, Ian se acercó más de la cuenta a Jo. Jo, un poco aturdido, solo pudo disculparse y alejarse rápidamente. Ian se quejó de la falta de modales de la gente, pero Jo sabía que el problema no era ese. El problema era que Ian olía demasiado bien. Carajo, su cabeza empezó a volar otra vez con fantasías sobre él. Mientras caminaban, Ian le preguntó si iba a tomar un taxi, a lo que Jo respondió que sí, que no había traído su auto. Ian, sin dudar, lo invitó a su casa para otra copa, incluso sugiriéndole que no le importaría si se quedaba a pasar la noche. Yo estaba a punto de responder cuando su propio celular empezó a sonar, interrumpiendo el momento justo en el punto más álgido. La llamada de Mia rompió la tensión, sacando a Joe del trance. Ian, con una expresión de sorpresa y quizá algo de fastidio, lo vio atender. Por dentro, se estaba preguntando qué acababa de pasar. Joe se disculpó, diciendo que tenía que irse porque surgió un problema urgente en casa, pero que la próxima vez él invitaba. Ian apenas alcanzó a murmurar «la próxima vez», su voz teñida de escepticismo mientras fumaba un cigarrillo. Mientras Joe se iba, Ian se quedó pensando: ¿era Joe ingenuo? ¿O simplemente no se daba cuenta de nada?
¿O quizá era heterosexual y él se había equivocado por completo? Una sonrisa amarga apareció en sus labios. Estaba seguro de que había visto algo en los ojos de Joe cada vez que se cruzaban sus miradas. Se rió para sí mismo, un poco de alivio, un poco de frustración. Capaz estoy borracho, pensó, tratando de quitarle importancia. De repente, un hombre de traje se le acercó con la intención de ligar, preguntándole por qué se reía y si quería tomar algo en un gran lugar. Ian, sin pensarlo 2 veces, le dijo que no, que su amigo seguía llamando y metió el teléfono en el bolsillo. No era el momento para eso. En ese instante, su propio celular vibró de nuevo. Era TJ. Sin más, Ian atendió la llamada, volviendo a la cruda realidad de su mundo. Mientras tanto, Joe ya estaba en casa, en un baño que parecía haber sufrido una inundación. Su tía Mia lo miraba aliviada mientras él, sin camisa y sudando, terminaba de arreglar una tubería rota. Joe le explicó que era solo un arreglo temporal y que no la usaran hasta el día siguiente, cuando pudiera conseguir las piezas. Mia, que no perdía oportunidad de indagar, le preguntó si el llamado había interrumpido su cita y, medio en broma, le sugirió que la invitara a casa la próxima vez. Joe se secó el sudor y aclaró que no había sido una cita, y mucho menos con ella. Explicó que solo se encontró con Ian porque vivía cerca del restaurante y que además Ian era un hombre. La tía Mia se quedó con la boca abierta. Pero si estabas tan emocionado cuando te estabas arreglando, ¿cómo que no era una cita?, le dijo, incrédula. Joe miró su celular, la pantalla mostrando el contacto de Ian. Se preguntó si debería mandarle un mensaje, pero al final decidió que no, que solo le estaba dando demasiadas vueltas al asunto. Se quedó ahí, pensativo, con la toalla en la mano, dejando que el momento pasara. Mientras Joe se quedaba pensativo, en otro lugar de la ciudad, la noche brillaba sobre un imponente edificio. Ian subía al piso 17, directo a la habitación 1703. Al llegar, se encontró con 2 de sus hombres, Yang Ji y Chi Won, que le explicaron que estaban haciendo guardia, porque en el grupo las cosas no andaban muy bien últimamente y no podían ser demasiado cuidadosos. Un socio de Ian, con un aire más serio, añadió que la atmósfera se sentía extraña. Ian, con una ceja levantada, cuestionó la necesidad de tanta seguridad para una habitación de hotel. El socio, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, le preguntó si acaso no le importaba la situación, aunque rápidamente lo disimuló como un chiste. Uno de los guardias, Chi Won, avisó que Jong-woo estaba adentro. Al abrir la puerta, el ambiente cambió por completo. Tae-jun lo esperaba en bata, tatuajes a la vista, con una mirada intensa. Apenas Ian entró, Tae-jun se le acercó y, sin esperar, lo besó con fuerza. Ian se golpeó la cabeza al intentar retroceder, visiblemente molesto. Tae-jun, sin inmutarse, le dijo que no había apuro, que tenían todo el tiempo del mundo. Luego, con una sonrisa más, le hizo una propuesta atrevida, casi exigiendo que lo consolara. Mientras tanto, en otro lado, un niño llamado Jihu recordaba cómo había recibido una lata de jamón de un hombre, sintiendo que era como un negocio turbio de drogas. Su mamá decía que era por toda la delincuencia de estos días, pero a él le molestaba que siempre fuera así. Caminando por la calle, pateando una piedra, Jihu sentía una frustración que no podía explicar. Al llegar a su casa, notó que su mamá había llegado temprano y se quedó pensando. La mente de Jihu lo llevó a un pasado doloroso, a un recuerdo que lo marcó para siempre. Él era solo un niño cuando encontró al novio de su mamá, Guilhem, sin vida en la cama. Una sobredosis, supuso. Por extraño que pareciera, hasta le caía bien, porque, a diferencia de otros, Guilhem nunca había pegado a su mamá. Poco después, encontró a su propia madre en el baño, fuera de sí, con una jeringa a su lado. Preocupado, el pequeño Jihu llamó a una ambulancia. Esa fue la última vez que la vio, y con los años, Jihu no pudo evitar sentir que la culpa era suya. Mientras Jihu lidiaba con esos fantasmas, en otro lugar, Tae-jun también se enfrentaba a los suyos. En medio de la angustia, con el eco lejano de un grito que mencionaba a Jong-woo, recordaba fragmentos de un pasado oscuro, un pasado donde la muerte y la prisión marcaban a fuego a sus seres queridos. La visión de una jeringa era un tormento. De repente, como un golpe seco que lo sacara de su trance, o quizás un recordatorio de la dura realidad, Tae-jun pareció volver en sí.
Entre lágrimas silenciosas y el peso de sus errores, Tae-Jon se prometía una y otra vez que iba a cambiar, que dejaría las drogas para siempre, que no volvería a necesitar a esa gente. Ian lo agrasaba, transmitiéndole un consuelo que solo él parecía poder ofrecer. «Solo quedamos vos y yo», le decía, o al menos así lo sentía Tae-Jon en esa cercanía. Más tarde, ya en la cama, la intimidad les permitía hablar con una franqueza especial. Ian se reía un poco, llamándolo un tipo raro, preguntándose si eso era todo lo que había aprendido en casi 2 décadas. Tae-Jon, con una sonrisa, le devolvía el comentario, bromeando sobre si Ian se había vuelto así por su culpa y diciéndole que ahora tenía que hacerse cargo. Pero la seriedad volvió cuando Tae-Jon, en un tono más grave, le recordó a Ian que no debía ignorar las palabras de Jason, palabras que aún resonaban entre ellos. Lejos de esas cargas emocionales, en un local de máquinas tragamonedas ruidoso, un hombre se sumergía en su propia frustración. Golpeaba la máquina una y otra vez, maldiciendo su mala suerte a los gritos. Un empleado se le acercó pidiéndole que bajara la voz, y él, avergonzado, solo pudo murmurar una disculpa. Claramente, hoy no era su día de suerte. En ese mismo casino, en un piso de arriba, 2 hombres observaban el panorama. Uno de ellos, Jamie Lee, conocido como un peligroso usurero y líder de una banda, miraba con interés al apostador que acababa de quejarse de su mala suerte. Su subordinado le confirmó que ese era el tipo del que le había hablado y, aunque admitió que no parecía muy inteligente, era alguien manejable. Lo importante, según el subordinado, era que su primo era bastante cercano a Ian. Jamie Lee dudó sobre la cercanía de Ian con cualquiera que no fuera TJ, pero finalmente decidió que valía la pena ponerlo a prueba. Mientras tanto, en un ambiente totalmente diferente, con el sonido de la carne chispeando en una parrilla y el atardecer tiñendo el cielo, Ian llegaba a una reunión casual con algunos de sus asociados. Uno de ellos, un hombre corpulento y amigable, lo invitó a unirse a la noche de asado. Ian, con su habitual semblante serio, aceptó la invitación. Se sentó con los demás, que charlaban y reían despreocupados, mientras en un televisor cercano se difundían noticias sobre el mundo criminal. Los reportes hablaban de una gran redada en el Club Zeus, donde se habían arrestado a 24 personas por tráfico y consumo de drogas. Las autoridades mencionaban que los métodos de transacción dificultaban llegar a los peces gordos. Ian, mientras bebía de una lata, pensó que esto confirmaba lo que le habían anticipado. Los demás, a su alrededor, comentaban sobre la situación, mencionando cómo la droga podía arruinar vidas, incluso de jóvenes, y cómo era importante tener cuidado. Cuando la noche ya había caído, Ian decidió marcharse. Justo cuando se subía a su auto, el mismo hombre corpulento que lo había invitado al asado se le acercó corriendo. Le reprochó no haber avisado y le entregó un tupper con comida, instándole a que lo comiera en casa. Con una sonrisa amigable, le sugirió a Ian que se quedara un poco más la próxima vez, ya que a veces era difícil recordar que trabajan juntos. Ian asintió. Antes de que se fuera del todo, el grandote le dio un último consejo, con un tono más serio: que no le prestara mucha atención a lo que decían, porque todos por acá se ensuciaron las manos en algún momento, ¿verdad? También le recordó sobre un examen de certificación que se venía, y lo despidió hasta el día siguiente. Ian, con una mirada pensativa, se fue manejando. Ensuciaron las manos unas escaleras cercanas, encendiendo un cigarrillo con una expresión pensativa. No pasó mucho tiempo antes de que Joe, el vecino, se le acercara. Joe le comentó que era tarde y que seguramente había estado en un asado por el trabajo, y aunque le había mandado un mensaje antes, entendía que estaba ocupado y no lo había visto. Aprovechó para elogiar su aspecto, diciendo que se veía muy bien. Ian parecía un poco incómodo, y Joe, intentando cambiar de tema, le preguntó si había visto las noticias, mencionando que la semana que viene habría una lluvia de meteoritos. Joe tenía planeado ir a verla y sacar fotos, y le preguntó a Ian si quería acompañarlo, ya que ir solo era un poco aburrido. Ian lo miró con curiosidad, y aunque aceptó que estaba libre, confesó algo extraño: nunca antes había ido a ver las estrellas. Joe se rió, incrédulo, pensando que seguramente había ido a pescar de noche o a acampar. Pero Ian lo corrigió, dejando claro que jamás había hecho ninguna de esas cosas. Joe se quedó impactado. ¿En serio, Ian? ¿Vos no haces nada más que trabajar?, le preguntó. Joe, con una sonrisa, le aseguró que la próxima vez que fuera al campo a tomar fotos, algo que hacía 1 o 2 veces al mes, Ian tenía que ir con él. Le hizo prometerlo.
Ian se quedó pensativo y con una pequeña sonrisa le dijo que sonaba divertido. Mientras Ian y Joe conversaban, un auto se había detenido un poco más allá en la calle. Adentro, Tae-jun y uno de sus hombres observaban la escena. El asociado le preguntó a Tae-jun si debían quedarse más tiempo, pero Tae-jun, con una mirada enigmática, decidió que por hoy era suficiente. Su hombre asintió, aceptando la orden. Aquel encuentro entre Ian y Joe dejaba a Tae-jun con una sensación extraña, una irritación que no entendía del todo. Mientras tanto, la ciudad seguía su ritmo habitual. En una cafetería, Sergei y su pareja compartían un momento íntimo, planeando un viaje para el día siguiente. Entre risas y gestos de cariño, Sergei casi olvida su pasaporte y su pareja le recordaba lo importante que era. Pero la tranquilidad se rompió cuando la pareja de Sergei vio a Ian en la calle. «Mira, es el vecino guapo del que te conté», le dijo con entusiasmo. La expresión de Sergei cambió, su ceño se frunció. «¿Lo conoces?», le preguntó a su pareja, con una seriedad que lo sorprendió. La pareja de Sergei explicó que Ian era amigo de Joe, pero Sergei ya sabía más de lo que dejaba ver. Él conocía el nombre completo de Ian y, con preocupación, le advirtió a su pareja que no tenía idea de la verdadera naturaleza de Ian ni de lo que hacía. Mientras Ian se alejaba, ajeno a la conversación, se encontró con un asociado en un callejón. Estaban cerrando una cuenta pendiente, una deuda por protección que Ian le debía a Jason. El asociado, con una gorra, le comentó que la cantidad era la correcta, pero el arreglo era duro: 2 años de protección en prisión más intereses. Le insinuó que Jason probablemente puso esa suma esperando que Ian no pudiera pagarla y se quedara en la organización. «Pero te equivocaste», pensó el asociado, «estás a punto de saldarlo todo». A pesar de la dureza del trato, el hombre de la gorra le dijo a Ian que no fuera tan duro con Jason, que en el fondo le tenía aprecio. Después de encenderle un cigarrillo, lo miró fijamente y notó que Ian se veía mucho más tranquilo que antes. Un Ian más tranquilo seguía sumergido en sus pensamientos mientras fumaba, ajeno a la conversación que en ese momento se daba en otro lugar. En una cafetería llena de gente, un hombre, al que llamaremos el del suéter verde, intentó asustar a su acompañante, el del suéter lavanda, mencionándole las pandillas. El del suéter lavanda, restándole importancia, le dijo que él mismo había estado en eso de joven, pero que solo había sido un par de veces y que el otro tipo era diferente. El del suéter verde, bajando la voz, le preguntó si conocía a K-35. Su compañero, visiblemente nervioso, al principio no lo reconoció o fingió no hacerlo, pero el del suéter verde no se detuvo. Empezó a explicarle que K-35 era el cabecilla de Golden Bird, una poderosa coalición de pandillas asiáticas que incluso había salido en las noticias. Antes de K-35, las mafias grandes evitaban el trabajo sucio por miedo a la policía, pero él lo cambió todo. K-35 se encargaba de cualquier cosa, por brutal que fuera, llevando el bajo mundo a un nivel que su compañero ni se imaginaba. Era conocido por ser el peor de todos, incluso entre los que se vendían por dinero. El del suéter lavanda, cada vez más pálido, preguntó si no lo estaría confundiendo con alguien más. Pero el del suéter verde, con una expresión seria, le aseguró que no, que él mismo lo había visto antes en un bar y que K-35 no era el tipo de persona que olvidabas fácil. La descripción del temible líder dejó al del suéter lavanda en un estado de shock. Mientras tanto, Ian, el mismísimo K-35, estaba acostado en su sillón revisando su celular con una expresión reflexiva. Al ver la foto de Ho, recordó la invitación que le había hecho a ver una lluvia de meteoritos. No terminaba de entender la fascinación de Ho por algo tan simple como mirar las estrellas, pero a pesar de su confusión, se encontró buscando en internet lluvia de meteoritos. Deslizó la pantalla leyendo sobre el espectáculo espacial más grande en 20 años, y no pudo evitar preguntarse, casi con una punzada de curiosidad, si Joe realmente se dedicaba a tomar fotos de algo así. Ian siguió un rato más perdido en sus pensamientos, tumbado y viendo la pantalla. Entendía que no era mala idea salir de la rutina de vez en cuando, aunque le resultara algo muy distinto a cómo solía pasar el tiempo. Pero la calma duró poco. Al rato, Ian fue a buscar a Chris Banks, llegando a una casa y tocando el timbre con insistencia. Un hombre grande y musculoso abrió la puerta, con otros 2 detrás, y de entrada le dijo que Chris no estaba ahí.
Ian lo encaró, sin rodeos. Chris Banks está acá, ¿no? Yo sé que sí. El hombre se puso furioso, gritándole que se fuera y amenazando con llamar a la policía. Ian no se inmutó y le respondió que, de todos, él era el último que querría a la policía rondando. La tensión era palpable, una pistola a la vista dejaba claro el peligro. Al final, Chris, con una expresión de puro agotamiento, salió de la casa, anunciando que se iba a su casa. El musculoso se sorprendió, preguntándole si era en serio, pero Chris solo le dijo que había cambiado de opinión. Ya en el auto, Ian conducía, mientras Chris, visiblemente incómodo, se disculpaba con un tal Joe, explicando que era muy peligroso allí atrás. Mucha gente andaba con armas en ese barrio. Ian, que escuchaba con una expresión seria, lo interrumpió. ¿Estás enojado? Luego, sin esperar respuesta, giró el volante de golpe y frenó el auto bruscamente. Chris se asustó, su corazón latiéndole a 1000. Ian lo miró con una seriedad que no admitía réplicas. Pedile perdón a tu mamá apenas llegues a casa y promete que nunca más te vas a acercar a esos tipos. ¡Nunca! Chris apenas pudo asentir, el miedo marcándole la cara mientras Ian, aliviado de verlo a salvo, aunque un poco brusco, le recordaba la advertencia. Con un suspiro, Ian puso el auto en marcha, contento de que Chris estuviera fuera de peligro, pese a que el chico seguía visiblemente asustado. Mientras tanto, en una sala de juegos con un ambiente pesado, el líder de la banda, Jamie Lee, escuchaba a uno de sus hombres. Jamie Lee, con sus tatuajes y la cicatriz, se quejaba de cómo todos se habían vuelto ambiciosos y habían olvidado a quién le debían el poder que tenían. De repente, uno de sus asociados lo interrumpió con malas noticias. Parecía haber un problema en la fábrica. Jamie Lee estaba desconcertado, había estado allí hace poco y todo parecía en orden. El hombre explicó que uno de sus muchachos estaba desaparecido, sin rastro en sus tarjetas o celular. Justo en ese momento, un grupo de hombres entró a la sala, liderados por un tipo con una sonrisa arrogante. Che, ¿todavía andás por acá? Me enteré de que hay un problemita en la fábrica. ¿Necesitas una mano para arreglarlo? Jamie Lee le devolvió una sonrisa fría, preguntándole si no sería su gente la que había causado el problema. El otro, sin inmutarse, le preguntó si tenía pruebas. La tensión se palpaba en el aire. El hombre con la sonrisa arrogante siguió provocando, mencionando a Jason, el prodigio de Jamie Lee, que ahora estaba enfermo y, según él, abandonado. Jamie Lee no se lo tomó bien. ¿Qué decís? No hables de él como si fuera tu amigo. ¿Dónde está tu respeto? La respuesta fue un desprecio aún mayor. Prodigio, parece que viste muchas películas. Jamie Lee se tensó y el rival furioso gritó: ¿Qué carajos dijiste?, mientras sus hombres lo retenían. Jamie Lee, sin perder la calma, se despidió con una sonrisa burlona. El otro líder lo miró con furia contenida, sin poder creer la insolencia, mientras Jamie Lee se retiraba, dejando claro que el enfrentamiento solo había comenzado. Lejos de ahí, entre las altas paredes de un edificio, se escuchaba la preocupación. Alguien, consciente de las implicaciones, advertía que provocar a Jamie Lee no era la mejor idea, pues no querían que los rumores de conflictos internos dentro de K-35 salieran a la luz. Pero TJ, con su característica ligereza, restaba importancia a la amenaza, asegurando que el tal Jamie Lee solo hablaba mucho y hacía poco. Ian, con una expresión más seria, solo lo instó a ser cuidadoso, especialmente ahora. TJ, sin embargo, prefirió tomarlo a broma. Con una sonrisa socarrona, le preguntó a Ian si acaso estaba preocupado por él, riendo a carcajadas y dándole codazos juguetones. Ian, molesto, le pidió que parara. «Sos un chistoso, TJ», le dijo, mirándolo con su semblante serio habitual. Pero la sonrisa de TJ se volvió más enigmática y su tono más firme, al decirle a Ian que esperaba grandes cosas de él en el futuro. ¡Uf! ¡Qué final explosivo! Si TJ subestima a Jamie Lee diciendo que solo habla y hace poco, ustedes no subestimen el poder que tienen al darle like. Suscríbanse para no perderse nada de esta guerra de bandas y comenten qué manhua quieren ver después. ¡Nos vemos!